Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Como ustedes saben, cada vez que tenemos un programa tenemos diferentes temas, tenemos algunos invitados que tratan de analizar lo que pasa en la actualidad. Hubo unos asesinatos, ataques a una mesa de debate sobre el tema del Islam en Dinamarca. Va a estar con nosotros Daniel Feierstein, que es investigador de la UBA, para tratar de ver qué pasa con la libertad de expresión más allá de lo puntual en Dinamarca. Está la situación en Venezuela y la detención del alcalde Ledesma. Una entrevista que le hicimos a un ministro muy importante del Ecuador, René Ramírez, que estuvo de paso por Buenos Aires. Y uno de los grandes temas que ustedes saben, hemos tratado mucho en Visión 7 Internacional, tiene que ver con Grecia y este rescate, no rescate, Raúl, que uno no sabe dónde estar parado, si es un éxito para el gobierno o es un éxito para la eurozona. Tal cual, Pedro, me parece que es una instancia muy importante la que se está viviendo en Europa, la Unión Europea, con la negociación con Grecia. Lo que se logró por ahora es una prórroga del acuerdo, una prórroga por 4 meses. El gobierno de Grecia pedía que fuera por 6 meses. No hay medidas de austeridad dentro de la propuesta que se hace para lograr esta prórroga financiera, prórroga crediticia que evita que, por un lado, Grecia caiga en default el próximo día 28, a fin de mes, cuando vencía la prórroga anterior que se había extendido de diciembre a febrero. Por otro lado, también evita para la Unión Europea una situación de crisis indudable que hubiera sido que uno de sus miembros dejara de pagar la deuda, se pusiera en situación de cuestionar todo lo que significan estos acuerdos, la tutela del Banco Central Europeo, la tutela del Fondo Monetario Internacional y estas negociaciones. En estos momentos, a estas horas que es el mediodía en Buenos Aires, en la tarde, en la media tarde de Atenas, se está discutiendo en el gabinete lo que va a ser, Pedro, la presentación que van a hacer el lunes como parte de este acuerdo, como contenido de este acuerdo, cuáles son las propuestas que hace el gobierno de Grecia con respecto a cuáles van a ser los compromisos que va a asumir, repito, un compromiso de una especie de crédito puente de 4 meses hasta que se... O sea, les damos plata 4 meses más, esto no vence el 28 de febrero como iba a vencer. 4 meses más, nosotros le damos plata, euros. Mantenemos la ayuda. El crédito, que en realidad es dar el último tramo del anterior acuerdo de 7.200 millones de euros y no exigir los vencimientos, los nuevos vencimientos, es decir, prorrogar todos los vencimientos de deuda. Es decir, ahora, el gobierno lo está vendiendo como un éxito. El gobierno está vendiendo como un éxito y de hecho Tsipras ha planteado que esto significa el fin definitivo de los ajustes para Grecia. Así lo está planteando. La realidad es que, a ver, uno podría tomar las dos lecturas para decir, a ver cómo lo están presentando el acuerdo de un lado y del otro. Tsipras lo está presentando así. Es el fin de los ajustes. Esto demuestra que Grecia podría haber tomado esta decisión antes de decirle basta a los ajustes y no pasaba nada, no se caía el mundo por esto, como se decía en la campaña. Del otro lado, quien actuó como vocero de la Unión Europea o del grupo de la eurozona es el representante de Holanda, de Dijsselbloem, o algo así se pronuncia. Sí, que tuitea bastante. Demasiadas consonantes y pocas vocales para nuestra forma de pronunciación en castellano, pero Dijsselbloem lo que dice que se dio un primer paso en la reconstrucción de la confianza, como diciendo, bueno, que este planteo que hace el gobierno de Grecia, de que no va a respetar los acuerdos, es una pérdida de confianza de todo el resto de la Unión Europea hacia Grecia. Esto es un inicio de restablecimiento de la confianza. Volvemos a hablar dentro del marco de la Unión Europea, dentro del grupo de la eurozona, y Grecia sigue siendo parte integrante de este grupo. Esto es la lectura que se hace desde Bruselas. Discúlpame, porque me tengo que poner los anteojos. Yo tengo acá el comunicado del Eurogrupo, o sea, los 18 ministros de finanzas o los 18 monstruos con cabeza, como le dicen algunos, y yo no veo ningún guiño al gobierno griego. O sea, para mi juicio, mi lectura de este comunicado del Eurogrupo es muy duro porque tiene que presentar el lunes un listado de reformas. Reformas en sintonía con lo que plantean el Fondo Monetario Internacional, el Eurogrupo, el Banco Central Europeo. O sea, yo no veo acá, leyendo este documento, un éxito del gobierno griego. No, ahí obviamente no lo refleja, no lo va a reflejar porque esta es la postura que tienen oficialmente la eurozona. Recordemos, a ver, déjame repasar un poquito para atrás. Hasta el día jueves
las posiciones eran durísimas, no había casi ninguna endija que permitiera ver que podía haber un acuerdo. Quienes fueron las voces duras, o sea, un poco los halcones del grupo de la Eurozona fueron a quien nombramos, el holandés Dijsselbloem y Schäuble, el ministro de Finanzas de Alemania. La postura era, si Grecia no se atiene a los compromisos que ya están asumidos, acá se termina todo. No ¿Pero esto dice el comunicado? Disculpame que te interrumpa. Acá el comunicado dice, las autoridades griegas reiteran estoy traduciendo del inglés, reiteran su dedicación inequívoca a respetar las obligaciones financieras a todos los acreedores y en tiempo. ¿Obligaciones financieras? Sí. Sí, no los compromisos internos que tienen que ver con la política. Digamos, ahí es como dicen en términos diplomáticos, hay un paréntesis con el tema de lo que es el ajuste interno. Es decir, los compromisos que van de la mano de esos acuerdos financieros. Es decir, no hay eso quiere decir que no hay una alteración del tema de la deuda. Sí. No hay un no pago de la deuda. Claro. Es decir, pero lo otro es lo que queda en discusión. Lo otro es la lectura que hace Tsipras de decir, se acabó el ajuste. Pero el lunes van a tener que, ahora volvemos al tema de que el lunes van a tener que presentar algo. Van a tener que presentar algún tipo de propuesta de qué compromisos asume Grecia. Lo que está diciendo el gobierno griego es que ese compromiso, lo que va a plantear el lunes, tiene que ver con las medidas contra la corrupción, medidas contra la evasión fiscal y algo que tenga que ver con la reestructuración del sector público o la administración pública en Grecia. No más allá de eso. Dicen que no van a hacer ningún tipo de planteo de compromisos en materia de déficit presupuestario, mucho menos de empleo o de privatizaciones, que esos temas no lo van a tocar en lo que se va a discutir el lunes, que van a hacer simplemente estos otros temas donde hay, según el lenguaje del gobierno de Grecia, puntos comunes con la Unión Europea, es decir, bueno, en estos puntos estamos de acuerdo que hay que avanzar, hay que encontrar algún tipo de solución. Entonces, en eso es donde está el planteo. Yo lo que repasaba, cómo fueron los acontecimientos entre jueves y viernes para entender que en la mesa de negociación no hubo acuerdo. La posición inclusive de Schäuble, el ministro de Finanzas de Alemania, dijo, esto que propone Grecia, de abrir un compás de espera, en ese momento era de 6 meses el pedido, no sirve para nada, dijo, porque es simplemente no reconocer los compromisos. Acá lo único que cabe es que reconocer los compromisos y siguen teniendo crédito, no hay otra forma. De Grecia decían, su posición también era, no había ninguna posibilidad de modificarla. Este congelamiento recién se rompe anoche con una charla telefónica entre Alexis Tsipras y Angela Merkel. Esta conversación telefónica es la que destraba y se encuentra este camino intermedio, esta endija de decir, bueno, abramos un compás de espera por 4 meses, asuman algún tipo de compromiso, el reconocimiento de la deuda. El otro punto clave en este comunicado y en el acuerdo que se logró es que Grecia no va a tomar, el acuerdo dice, ninguna de las partes, no solo Grecia, sino también la Unión Europea, va a tomar ninguna medida inconsulta, es decir, que esté fuera del acuerdo, que pueda alterar la estabilidad económica y financiera. Acá cada uno puede leer como quiere esto, pero un poco lo que está diciendo es que Grecia no tome ninguna medida que pueda ser, por ejemplo, intervención de bancos, algunas medidas de control financiero más allá de lo que existe, y del lado de la Unión Europea algún tipo de castigo o sanción hacia Grecia por algunos de los compromisos incumplidos. Es una situación, diría, para describirla en términos bélicos, de tregua, no más allá de eso. Mira, yo te hago otra lectura que leí un artículo muy interesante respecto también de los debates internos que hay en Syriza, porque siempre hemos dicho, hay muchas corrientes internas dentro de Syriza, y en una de las posiciones, lo leí, me pareció muy interesante, retomando la Odisea de Homero, acá lo que se dice es que están frente a Escila, que es un monstruo de 6 cabezas, y del otro lado Caribdis, que es un remolino que tiene que ver con la fábula de un barco que pasa por un estrecho y tiene por un lado el monstruo de 6 cabezas y del otro el remolino. Bueno, ¿cómo hace el barco? Se acerca a un lado, se lo come, se acerca al otro lado, se hunde. ¿Por qué dicen esto? Se acerca a la Unión Europea, implica respetar los planes de ajuste. No los respetan para tratar de acercarse a la gente.
de cumplir con las promesas hacia su pueblo, que dijeron nosotros no vamos a practicar política de ajuste, y les dan una patada en el trasero, los echan de la eurozona. O sea, como están entre la espada y la pared. Se dice, de hecho, que esta fábula después derivó en esto de la espada y la pared. ¿Qué hacer frente a esto? Claro. Y la pregunta es, efectivamente, ¿qué hacer? Más tomando en cuenta que hay sectores dentro de Syriza que dicen que esto demuestra que no se puede negociar y que lo que hay que hacer es salir del euro. Sí, bueno, del otro lado están diciendo más o menos lo similar en espejo, ¿no? Del otro lado, es decir, no se puede, en estas condiciones no se puede negociar con Grecia, que asuman su responsabilidad si van a salir del euro, y no se puede permitir que este ejemplo cunda. Ahora, ¿esto es político o económico? Que este ejemplo cunda es más un lenguaje político. No es solamente, es todo político. No es solamente una cuestión de dinero, de cuánto dinero hay. Grecia no es tan importante. Esta negociación es absolutamente política. Y las definiciones que se toman de un lado y del otro son absolutamente políticas. No es casual que no hayan llegado a un acuerdo en los términos que podía haber una prórroga en la mesa de negociación los ministros de Finanzas y terminen resolviéndolo, o por lo menos interviniendo Merkel y Tsipras para decir, bueno, queremos una tregua, hagamos una tregua. A ver, en términos políticos la tregua era del interés de los dos, sí, digamos, porque ni Grecia estaba en condiciones de romper, es decir, como usando la fábula, Grecia no estaba en condiciones de ir para ninguno del otro lado, ni enfrentar al monstruo de 6 cabezas, ni salir airoso de atravesar un remolino. El barco atraviesa el estrecho. Hoy por lo pronto parecería que no es el momento de poder resolverlo, es decir, este compás de espera y prepararse para esto lo dijo Tsipras también en este discurso de hoy, dijo, preparó al pueblo para una lucha mayor que todavía viene, que es la que se viene. Esto no está resuelta, pero hay un discurso un poco mirando al frente interno, como vos decías, que es donde tiene también algún conflicto de interpretaciones con respecto a esto, diciéndole, bueno, logramos esto, logramos zafar de esto, pero la decisión nuestra es firme y la vamos a mantener en el transcurso de todo este trayecto. Ya que mencionás el frente interno, hay un elemento importante y lo vimos apenas Tsipras fue electo primer ministro, la coalición con un partido de derecha muy antieuropeo, que le permite primero gobernar y ratificar su postura antieuropea, y lo que fue esta semana también la elección del nuevo presidente. Recordemos que las elecciones anticipadas en Grecia se dieron justamente porque el gobierno anterior, en 3 elecciones en el Parlamento, no lograba elegir a su candidato. Claro. ¿Qué hace ahora Tsipras? Propone como candidato a presidente, que si bien es un cargo honorífico en un sistema parlamentario, es importante como símbolo político, propone a un candidato del partido de la derecha opositor y logra la mayoría en el Parlamento. Sí. Descomprime el frente interno, porque el Partido Nueva Democracia, bueno, por lo menos encuentra que un candidato suyo, votaron a favor también, es electo presidente, por más que sea un cargo honorífico, y creo que está tratando de descomprimir este frente interno porque no puede con todos los frentes. Ahora, lo que yo también me pregunto, y esto recuerdo haberlo hablado con algunos dirigentes de Syriza en Grecia cuando estuve ahí antes de las elecciones, es cómo intervienen China y Rusia. Porque ellos apostaban mucho a un apoyo de China y Rusia. No sé si saliendo del euro, con esta posibilidad de que tal vez los expulsen de la eurozona. Sí. Digo, crear una moneda de la noche a la mañana no es algo sencillo, tenés que conseguir papel, las máquinas, o sea, tenés que conseguir a alguien que te financie eso. Sí. Ellos tenían muchas esperanzas en los chinos y en los rusos. Claro, bueno, y conseguir respaldo para esa nueva moneda, sí, digamos. La situación de Grecia no era simplemente declarar el default y esperar lo que pasara, se quedaba sin dinero en marzo. Claro, no tenía dinero para pagar a sus empleados de la administración pública. Esta era la situación de Grecia, que se enfrentaba con una decisión así. Digamos, ahí si no tenía ya el plan alternativo preparado y dispuesto a salir, no había forma de resolverlo. Por eso yo insisto en que esta tregua es conveniente para ambas partes. No estaban preparados ninguno de las dos partes para las dificultades políticas que hubieran surgido de un default de Grecia. Eso es un default absolutamente diferente y como decíamos, no es económico el problema de este default de Grecia. Más con el fantasma de Podemos. Hay rescato también la frase de Varoufakis, el ministro de Economía griego, cuando se arriba finalmente al acuerdo, que él lo que destacó, donde subrayó, puso el punto de mira central, dijo, el acuerdo le permite a Grecia decidir sus propias
reformas a partir de ahora. Ya no es el país que tiene que recibir las órdenes desde Bruselas. Es el fin del memorándum, dijo. Claro, es el fin del memorándum y demuestra que se puede, hay que respetar las normas, pero también respetar la democracia. Pero vos lo estás matizando diciendo, bueno, esto es una declaración política, la de Varoufakis. Sí, totalmente. Pero... Sí. Bueno, no, yo creo que hay que estar muy atento a esto, que va a haber dos lecturas permanentemente del tema de lo que sucede en Grecia. Yo creo que hay que mirar con atención lo que va a decir Grecia en cada instancia y también lo que dice la Unión Europea, porque son dos lecturas muy diferentes, una misma realidad, un mismo conflicto, pero si uno lo quiere seguir entendiendo lo que está pasando ahí y sin pensar que nunca hay un paso que es definitivo, que resuelve todo, creo que hay que seguir las dos miradas. ¿Lo dejamos como un gran signo de pregunta? Bueno, ¿cómo no? ¿Y qué te parece si hay un gran signo de pregunta si vamos a la incógnita? Que también tiene un signo de pregunta y se la planteamos a los televidentes. Nos ocupamos nosotros. Nos ocupamos nosotros. Mira, les cuento de la incógnita que nuestro personaje de hoy nació en Gerona, no es Félix Taylor, en el seno de una familia clase media. Su padre era notario y él desde pequeño quería ser cocinero. ¿De quién estamos hablando? Esa es justamente la incógnita. Y le contamos también qué es lo que vamos a tener en lo que sigue de Visión 7 Internacional. Los recientes ataques del islamismo extremo en Dinamarca y Francia provocan como contrapartida el crecimiento de grupos racistas en toda Europa. En nuestros estudios, Daniel Feinstein nos acompaña, titular de la Cátedra sobre Genocidio de la Universidad de Buenos Aires, para analizar este fenómeno, conversar con nosotros y seguir con esta mirada que tenemos en Visión 7 Internacional sobre estos acontecimientos.